Una vez obtenidas las credenciales de acceso, nosotros accedemos con el nombre del usuario que hayan registrado y la contraseña. El perfil de usuario que se les va a asignar es del operador Red T. Este perfil de usuario tiene las siguientes capacidades. Pueden registrar pacientes. Para el registro de los pacientes, nosotros podemos registrar pacientes extranjeros no legales o ciudadanos ecuatorianos o ciudadanos extranjeros residentes en el país de forma legal. Voy a utilizar un número de cédula al azar para proceder a realizar el registro. Perfecto. Como ustedes van a poder observar, ustedes van a poder registrar los dos tipos de pacientes, ¿no? En etapa aguda y en etapa crónica. Vamos a visualizar el registro del paciente en etapa aguda. De igual manera vamos a poder seleccionar la cobertura. En el caso de no conocer la cobertura, hacemos clic aquí y podemos colocar el número de cédula del paciente, resolvemos el CAPTCHA y consultamos cuál es su cobertura de salud. Si no conocemos, ¿no? Este paciente en este caso sí registra cobertura en el IES. Le vamos a colocar que es del IES. ¿Sí? Como se mencionó hace un momento, se obtiene la información automáticamente del registro civil. Vamos a colocar un número de contacto. Podemos colocar varios números, sí. Varios números de contacto. Si es que cometemos algún error, podemos eliminarle y volverle a agregar. A continuación, podemos ver que se cargó el sexo biológico automáticamente, la nacionalidad, el estado civil. Debemos seleccionar la etnia con la que se identifica el paciente. Yo voy a colocar mestizo, la instrucción, la ocupación, el tipo de sangre, el grupo sanguíneo y el factor sanguíneo, ¿sí? A continuación, opcionalmente pueden colocar una descripción o alguna observación adicional que quieran decir acerca de la persona. No es obligatorio. Todos los campos marcados con el asterisco en color rojo son obligatorios. El resto son opcionales. Sí, aquí debemos colocar a qué provincia pertenece el paciente. Sí, yo voy a colocar información aleatoria. Sí. Si disponemos de la información de condiciones socioeconómicas, hacemos clic en la opción sí. Colocamos la información del paciente. Si tiene baño, si tiene agua potable. Finalmente, una observación que igualmente no es obligatoria, le pueden dejar en blanco. Yo para las veces del ejercicio lo voy a dejar en blanco. Como podemos observar, la información que se registra del agudo en comparación con los pacientes en etapa crónica es muy puntual, ¿no? Es cortita, no hay mucha información que se solicite. Pasamos a la siguiente tab de la información. Aquí podemos seleccionar la fecha de ingreso al centro o servicio de diálisis. Esta sería la fecha de atención en el centro. Si damos doble clic en la caja, la fecha se va a cargar automáticamente la fecha actual. Nosotros podemos cambiarle aquí la fecha manualmente o utilizar el componente para escoger la fecha adecuada. A continuación debemos seleccionar el tipo de técnica utilizada para la terapia sustitutiva renal. Sí, vamos a poner para veces de ejercicio en modo filtración, la duración 45 minutos y la fecha le vamos a colocar en la fecha que ingresó. ¿Sí? Aquí nosotros podemos colocarle varias técnicas, ¿sí? Podemos incluso, si cometemos un error al igual forma que los contactos, solo le removemos. No ha sido esta, sino tal vez esta. ¿Sí? Le ponemos agregar. A continuación se debe describir la causa de la enfermedad renal. En este caso le podemos poner diabetes. Y aquí se va a cargar todo el CIE-10. ¿Sí? Pueden colocar el código del CIE-10 o una parte de una palabra del CIE-10 y lo va a filtrar automáticamente el sistema. Ustedes seleccionan la opción correcta y continuamos con el registro. A continuación debemos seleccionar el acceso vascular. ¿Sí? Vamos a colocar que tiene un catéter venoso central, el catéter femoral, que es temporal, sí, en razón de que es un paciente agudo. Sí, esto también fue hecho en el mes de enero y se puede poner que se encuentre en buen estado. También no es obligatorio, pero le podemos colocar.
Como podemos observar, esta es la información que es requerida para el registro de un paciente que recibe terapia sustitutiva renal en etapa aguda. A continuación, presionamos el botón enviar datos, ¿sí? Una consideración importante a tener en cuenta aquí es que la sesión del usuario dura 30 minutos. ¿Sí? Después de los 30 minutos la aplicación va a cerrar la sesión del usuario automáticamente y cualquier información que ustedes hayan ingresado y no hayan guardado se va a perder. Así que como recomendación, traten de no dejar la herramienta informática abierta, o solo utilizarla cuando van a guardar su información. De esa manera no van a perder datos. Aquí confirmamos la información y el paciente ha sido guardado en el sistema. ¿Sí? Para los establecimientos que atienden pacientes crónicos y agudos, esta ventana es familiar. Aquí nosotros podemos ver la lista de pacientes, ¿sí? Para filtrar los pacientes crónicos que aparecen por defecto, por default en la pantalla, ¿sí? Podemos observar que tenemos la información de los nombres, apellidos, cédula, edad, sexo, estado civil, modalidad, inicio de terapia sustitutiva renal, estado en red T, si se encuentra en un estudio pretrasplante o si ya ha ingresado a la lista de espera única nacional para trasplante renal, ¿sí? Y para visualizar nuestros pacientes agudos, nosotros hacemos clic en este radio de aquí. ¿Sí? Como podemos observar en esta institución, que es una institución del ambiente de capacitación y pruebas, nosotros tenemos dos pacientes ingresados. El paciente que nosotros ingresamos hace un momento es María Mercedes Potosí. ¿Sí? También podemos utilizar los filtros de búsqueda. Una vez que ustedes aquí tengan muchos pacientes, quizás podemos utilizar los filtros de búsqueda. Podemos filtrar los pacientes por cédula de identidad, por nombre, por apellido, por centro de diálisis o la modalidad de diálisis que recibe. En esta lista nosotros mostramos de igual manera los nombres, apellidos, el número de cédula, la edad del paciente, el sexo, el estado civil, cuándo inicia la terapia sustitutiva renal, cuántas sesiones ha recibido, ¿sí? Cuántas sesiones ha recibido, esto es importante, el número de accesos vasculares que tiene, porque los pacientes agudos entendemos que son pacientes que ingresan al establecimiento por causas que pueden ser superadas en la mayoría de los casos. ¿Sí? Reciben una terapia sustitutiva renal y pueden continuar con su vida normal. Caso contrario, si el paciente se complica, pasaría a una etapa crónica, ¿sí? Ya vamos a revisar posteriormente cómo se le va a derivar al paciente que se encuentra en una etapa aguda hacia una etapa crónica, ¿sí? También podemos ver el estado en red T y la acción. Sí, aquí una consideración importante es que si el paciente ya es dado de alta en su establecimiento, nosotros debemos colocar que se encuentra en estado egresado, ¿sí? Y que se encuentra en recuperación funcional, ¿sí? La fecha en la que esto ocurre, sí, vamos a colocarle que fue en enero, y hasta ahí llegaría la atención de los pacientes agudos. Continuamos con María Mercedes. Sí, María Mercedes Potosí. Sí, aquí si es que el paciente tal vez registra que cambió su número celular, nosotros podemos hacer este cambio aquí, ¿sí? Y esta información se va a actualizar. Y si se cambia de domicilio, de igual manera podemos actualizar su domicilio, ¿sí? o su condición socioeconómica. Sí, en el tab 2, si en el segundo evento en el que se le atendió al paciente fue por alguna otra causa, nosotros podemos una vez más seleccionar aquí entre todo el CIE-10, como les mencionaba hace un momento, se puede colocar parte de la palabra y la aplicación les va a mostrar una sugerencia, ¿sí? Yo voy a colocar un CIE-10 al azar. Aquí podemos agregar una técnica si se le atendió con una técnica diferente. La primera vez le atendimos en enero, vamos a suponer que en el mes de febrero se le vuelve a atender a este paciente, ¿sí? Por la causa que, como les indicaba, que le coloqué al azar,
Sí, aquí ustedes pueden colocar, obtener causas de todo el C10. A continuación debemos especificar si el paciente tiene un nuevo acceso vascular. Como podemos observar, aquí se visualizan ya el último catéter que se le ingresó. En este caso, si el paciente, si este catéter se encuentra en buen estado, como dice la observación, y claro, obviamente, si como resultado de su atención al paciente no fue necesario crear un nuevo paciente, le dejaríamos con no. Caso contrario, tendríamos que agregarle uno nuevo. Sí, aquí podemos describir tal vez, solo para las veces del ejemplo, le vamos a registrar uno nuevo. También va a ser temporal, pero esta vez va a ser en subclave. Sí, esto ocurrió en febrero, sí, y es su segundo catéter. Sí, entonces aquí le agregamos. Y aquí una vez más podemos indicar el estado del paciente en el RT, que puede ser vivo o egresado, ¿sí? Aquí directamente podemos colocarle si es que ya finalizó la atención, que el paciente se encuentra en estado egresado también. Una vez más recuperó su función renal, y esto ocurrió, como lo veníamos diciendo, en febrero, ¿sí? Esa es toda la información que tendrían que registrar en el caso de que un paciente que se encuentra en etapa aguda tenga un segundo evento, ¿sí? En la mayoría de los casos nos han comentado que esto no ocurre, por lo general, o con mayor frecuencia los pacientes en etapa aguda superan su enfermedad renal, el problema renal, y salen a continuar con su vida normal. Pero en el caso de que requieran volver a registrar un segundo evento, esto se lo hace de la siguiente manera, de esta manera en el sistema. Sí, a continuación hacemos clic en el botón enviar datos y confirmar una vez más. Esta es la información que es necesaria registrar para los pacientes en etapa aguda. En este momento les voy a explicar cómo se derivaría un paciente en etapa aguda a etapa crónica. Sí, en el caso de que el paciente no supere el problema que tiene con enfermedad renal y tenga que ser derivado a una etapa crónica, ¿sí? En la acción le podemos colocar, hacemos clic en la acción y le podemos colocar que se encuentra en egresado, pero le colocamos derivación a crónico. Sí, aquí también puede haber un abandono en el caso de que el paciente no haya finalizado su atención y haya abandonado el establecimiento, pero los casos que ocurren con mayor frecuencia son la recuperación funcional y la derivación a crónico. Sí, vamos a revisar la derivación a crónico. Vamos a suponer que el paciente regresa en el mes de marzo, sí, o regresó en el mes de marzo y se le derivó a crónico, sí, porque ya no es o ha superado su etapa aguda, ¿sí? Eso es todo lo que el establecimiento tendría que hacer para derivarle a crónico.